Un saludo a todos los bendecidos que nos escuchan, que nos sintonizan, que nos visitan a través de este canal de YouTube. Mi nombre es Walter Estrada del Ministerio Salvos por la Gracia. Es para mí un privilegio, un placer, un gusto poder estar en esta oportunidad compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, compartiendo este maravilloso Evangelio del Nuevo Pacto con la Iglesia, edificando y poniendo un granito de enseñanza del fundamento maravilloso, el cual es Jesucristo. En esta oportunidad, bendecidos, vamos a traer el tema titulado Tan grande nube de testigos. Tan grande nube de testigos. Y vamos a hablar de Hebreos 12.1. Vamos a hablar de Hebreos 12.1. Va a ser un breve estudio, exhortación, análisis, aclaración del texto bíblico. Dice Hebreos 12.1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo primero que tenemos que entender, bendecidos, es quiénes son esa gran nube de testigos. ¿Quiénes son esa gran nube de testigos? Hay un error interpretativo muy común que dice que los creyentes que ya murieron están en el cielo observándonos desde arriba, que esa es la nube de testigos. Pero realmente no es lo que dice el texto. Hermenéuticamente hablando, la gran nube de testigos son los ejemplos de fe del capítulo 11. Ejemplos de fe como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, los profetas, los mártires del Antiguo Testamento. Ellos son testigos en el sentido de testimonio, no en el sentido de espectadores. Lo que están testificando es esto: vivir por fe siempre ha sido el camino del pueblo de Dios. Ese es el testimonio, esos son los testigos, ese es el mensaje de fe, los ejemplos de fe que vemos dentro del contexto de Hebreos 12.1. Para entender bien este verso, también tenemos que entender a quiénes fue escrito el libro de Hebreos. En otras palabras, es necesario entender el contexto histórico del libro de Hebreos. Fue escrito a judíos creyentes en Cristo que estaban sufriendo persecución, tentados a volver al sistema levítico, tentados a abandonar la fe en Cristo, tentados a regresar al templo, a los sacrificios y el sacerdocio antiguo. Por eso el mensaje central de Hebreos es que Cristo es superior a los ángeles, a Moisés, a Josué, al sacerdocio levítico y a los sacrificios y al antiguo pacto. Hebreos 12.1, bendecidos, es una exhortación pastoral que dice sencillamente una cosa: no retrocedan al sistema del antiguo pacto. Ahora vamos a notar lo que el texto distingue. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Son dos cosas diferentes, bendecidos. El peso no necesariamente es el pecado o pecado. En el contexto de estos creyentes judíos, el peso podía ser las tradiciones religiosas innecesarias, el legalismo, el temor, la presión social judía, la dependencia del sistema mosaico. En otras palabras, todo lo que estorbaba correr la carrera cristiana. Y el pecado que asedia en el contexto específico de Hebreos es la incredulidad. El autor lo dice repetidamente en la carta. Hebreos 3:12 dice: mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Hebreos 3:18
También dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Quiere decir que la desobediencia es la incredulidad, el corazón malo de incredulidad. Entonces el pecado que asedia en este contexto no es un pecado de conducta, sino más bien abandonar nuestra confianza total y absoluta en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y dice, corramos con paciencia la carrera. Esa palabra paciencia en ese contexto significa perseverancia, resistencia espiritual, constancia bajo presión. No es pasividad, bendecidos, es una firmeza activa. La idea principal es seguir confiando en Cristo, aunque haya persecución, aunque haya tribulaciones, es mantenernos firmes en la fe. El autor usa lenguaje atlético, porque la vida cristiana es una carrera de resistencia. No es una carrera corta, bendecido. No es emocional ni instantánea. Es perseverancia basada y fundamentada en fe. Y por eso el verso siguiente dice, puestos los ojos en Jesús. Esa es nuestra meta, Él es nuestro objetivo, Él es nuestro todo. Y ese es el centro de todo el argumento de Hebreos. Entonces el mensaje doctrinal principal de este verso no es simplemente vivir una vida disciplinada para agradar a Dios. El mensaje principal es permanezcan firmes en Cristo sin retroceder al antiguo sistema. Y eso también aplica para nosotros hoy, bendecidos. El peso que estorba hoy puede ser el legalismo religioso, la mezcla de ley y gracia, la dependencia de obras, las tradiciones humanas, la autoridad eclesiástica malentendida. Y el pecado que asedia sigue siendo el mismo: desconfiar de la suficiencia de la obra de Cristo por nosotros. Por eso el verso siguiente dice, puesto los ojos en Jesús, no en instituciones, no en hombres, no en sistemas religiosos, no en experiencias emocionales, solamente en Cristo Jesús está nuestra confianza. Por lo tanto, bendecidos, la estructura del argumento es clara. Tenemos ejemplos de fe en el capítulo 11. A partir de ellos, el autor nos dice, eliminen los obstáculos espirituales, rechacen la incredulidad, perseveren en Cristo, mirando únicamente a Jesús. Así como los antiguos caminaron por fe, por eso son nube de testigos, nosotros también debemos correr esta carrera con paciencia, quitando todo peso doctrinal, religioso o humano que estorbe nuestra confianza en el Señor. Bendecidos, la carrera cristiana no se corre mirando al sistema religioso, ni mirando a los hombres, ni mirando las circunstancias. Se corre puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está el crecimiento verdadero. Ahí está la estabilidad doctrinal del creyente y la madurez espiritual del creyente. Entonces, bendecido, surge otra pregunta, también importante. Hebreos 12:1 de alguna manera enseña que esa nube de testigos, aunque ya explicamos a qué se refiere cuando habla de la nube de testigos, pero algunos interpretan que esa nube de testigos son los ángeles. Y esa es una muy mala interpretación del contexto bíblico. Entonces la pregunta sería, ¿somos parte de los ángeles? Y la respuesta es no, bendecidos. Hebreos 12:1 no enseña que los creyentes somos parte de los ángeles, ni que los ángeles son nuestros hermanos en naturaleza. Esa interpretación no es hermenéutica ni exegéticamente correcta. Está totalmente fuera de la interpretación correcta bíblicamente. Y lo vamos a demostrar desde el contexto del propio libro de Hebreos. Porque precisamente uno de los propósitos principales de esta carta es
diferenciar a Cristo y a la iglesia precisamente de los ángeles. No igualarlos, diferenciarlos. ¿Y por qué la respuesta es enfáticamente no, bendecidos? Porque el mismo contexto inmediato impide y no permite tal interpretación. Primero, el contexto inmediato de Hebreos 12:1 dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Como vimos, esa nube de testigos es el conjunto de creyentes del capítulo 11, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, los profetas, etc. El capítulo 11 no menciona ángeles como parte de esa nube. Menciona a hombres y mujeres que vivieron por fe. Contexto. Decir que la nube de testigos son ángeles es un error contextual directo, bendecidos. Directo, garrafal, elemental. Torcer las escrituras es dar tal interpretación. Segundo, el libro de Hebreos enseña exactamente lo contrario desde el primer capítulo. Hebreos 1:4 dice que Cristo fue hecho tanto superior a los ángeles. Y Hebreos 1:5 pregunta: ¿a cuáles de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? El autor establece desde el principio de Hebreos una distinción muy clara. Cristo no es un ángel y la iglesia que está en Cristo tampoco pertenece al orden angelical. Ahora bien, el texto más importante para responder esta pregunta está en Hebreos 2:16, un texto clave, bendecidos. Dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Existe ya varios estudios dentro de nuestra página del ministerio en YouTube que precisamente explico la descendencia de Abraham. Está la primera, la segunda y la tercera parte. Y ahí explico varios de los argumentos que se usan para apoyar tan errónea enseñanza. Ahora, bendecidos, este texto es definitivo. Cristo no vino a redimir ángeles, vino a redimir hombres. Por lo tanto, los creyentes no somos ángeles, no descendemos de ellos, ni pertenecemos a ese orden de la creación. La redención ocurrió en la unión con Cristo, no con ángeles. Hebreos 2:14 añade que Cristo participó de carne y sangre, tomó naturaleza humana, no naturaleza angelical, y eso también es clave doctrinalmente. Algunos toman Hebreos 2:11 para decir que los ángeles son nuestros hermanos, porque dice que el Señor no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pero ese texto bíblico, bendecidos, no habla de ángeles. Habla de Cristo llamando hermanos a los creyentes. Es Cristo quien es nuestro hermano en su encarnación, no los ángeles. Son ideas completamente distintas del texto bíblico y dentro del mismo texto bíblico. Notemos en la posición que la Biblia le da a los ángeles en relación a la iglesia. Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos espíritus administradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles sirven a los creyentes, no son iguales a los creyentes, los sirven. Y 1 Corintios 6:3 va aún más lejos cuando dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? La iglesia, bendecidos, no pertenece al orden angelical. Pertenece a una posición distinta y superior en Cristo Jesús. Por lo tanto, el origen de esta enseñanza incorrecta normalmente surge de tres confusiones, bendecidos. La primera es pensar que la nube de testigos de Hebreos 12:1 son seres celestiales que nos observan desde el cielo. Y la segunda es confundir Hebreos 12:22, que habla de mirada de ángeles,
con Hebreos 12:1, que son textos distintos. Y la tercera es mezclar creyentes glorificados con seres angelicales, cosa que la Escritura nunca lo hace. Eso es forzar un significado dentro de un texto, dándole un contexto que sencillamente no existe. También hay que decir que hay quienes usan Lucas 20:36, donde el Señor dice que los resucitados son iguales a los ángeles, pero hay que leer bien lo que dice. Iguales a los ángeles en inmortalidad, en que ya no mueren más. No dice que somos ángeles ni que pertenecemos a la misma naturaleza. Son dos cosas muy diferentes, bendecidos. La conclusión hermenéutica es clara, por lo menos para los entendidos, para los llamados, para los escogidos, para los que reciben ese alumbramiento de los ojos del entendimiento de la verdad del Evangelio. Hebreos 12:1 enseña que la nube de testigos son los creyentes del capítulo 11, que la carrera es perseverancia en la fe, que el pecado que asedia es la incredulidad y que el enfoque es Cristo en el verso siguiente. No enseña que somos ángeles, que descendemos de ángeles, que pertenecemos al orden angelical, ni que los ángeles son nuestros hermanos en naturaleza. Bendecidos, la iglesia no pertenece al orden de los ángeles. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a los herederos de la salvación. Nuestra identidad no está en los ángeles, está en Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y la nube de testigos de Hebreos 12 no son ángeles observándonos desde el cielo, sino hombres y mujeres que vivieron por fe, cuyo testimonio, esa es la parte del testigo, testimonios nos animan a permanecer firmes en el Evangelio. Bendecidos, debemos de ser responsables en la interpretación bíblica, no ir más allá de lo que está escrito, no inventar doctrinas que no existen, no forzar el significado del contexto del texto. Recuerda lo que el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo: estudia con diligencia para que seas un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, que trace bien la palabra de verdad. Ir más allá de lo que está escrito, bendecidos, es sencillamente confundir voluntariamente a la iglesia del Señor, como se dice legalmente, con alevosía y ventaja, sabiendo y conociendo la verdad y enseñar otra cosa, es un problema delante del Señor. La enseñanza bíblica, la interpretación bíblica no se debe de tomar a la ligera y se debe de tomar de una manera seria, responsable con la iglesia. Edificar el cuerpo de Cristo es nuestro propósito principal, como maestros, como pastores, como evangelistas, como ministros de enseñanza. Es mi deseo, mi exhortación, que comenzando por este servidor y por todos aquellos que me escuchan, que tengamos este mismo sentir de edificar con responsabilidad, con amor al cuerpo de Cristo. Amén, bendecidos. Gloria al Señor. Si tienes alguna pregunta, comentario, duda doctrinal, me puedes escribir a salvosporlagracia@yahoo.com. salvosporlagracia@yahoo.com. Bendecidos con toda bendición espiritual, gracia y paz para tu vida.